y he titulado el mensaje el día de hoy, Amor que descendió del cielo. Amor que descendió del cielo. Y cuando pensamos en el amor, hay una declaración inicial con la cual podemos comenzar, y es que todos, absolutamente todos, deseamos ser amados. Puede ser que alguno que diga, no, a mí no me importa que nadie me ame, pero eso no es verdad. Todos por naturaleza tenemos un deseo de que nos amen, de que tengan afecto por nosotros. Si lo ponemos en otras palabras, esa es la verdadera búsqueda de la felicidad. La búsqueda de la felicidad es la búsqueda de ser amados por otras personas, de ser amados por otros. Pero ¿saben cuál es el problema? El problema es que buscamos la felicidad y la fuente de amor en lugares equivocados. En términos bíblicos de Jeremías capítulo 2 versículo 13, buscamos nuestra satisfacción y seguridad en cisternas rotas, cisternas que no pueden retener realmente lo que queremos. ¿Y cómo es que algunos buscan ese amor? Algunos no lo saben, pero por ejemplo, se puede buscar el ser amados a través de las pertenencias, de tener cosas en este mundo. Cuando alguien acumula posesiones, muchas veces lo hace porque piensa que esas riquezas le van a ganar amor de otras personas. Tengo ciertas cosas, tengo ciertas posesiones, entonces eso va a hacer que otros me admiren, me quieran estar cerca a mí, que yo me convierta necesario para ellos. Y utilizan las posesiones en última instancia como una búsqueda de ser amados a través de lo que tienen. La publicidad lo sabe muy bien, y ustedes ven que nos venden los productos y comúnmente están asociados de esa manera. Ponte esto, utiliza esto y vas a obtener la admiración, el amor de otras personas. Algunos buscan ser amados y admirados por su inteligencia, no por las posesiones, pero por su inteligencia. Buscan el asombro de las personas, es decir, que los que están alrededor puedan quedar sorprendidos de lo que ha leído, de lo que sabe, de su conocimiento. Al final la búsqueda es la misma. Con algo que yo busco y persigo, entonces ahora que lo tengo, eso me va a obtener la admiración o el amor de otros, que otros me admiren y me amen por el conocimiento. Algunos buscan ser amados por su belleza, por cómo lucen externamente, que otros le admiren. Pero miren que la búsqueda de la felicidad es la búsqueda de ser amados genuinamente por otros. Pero ¿saben qué sucede? ¿Cuál es el problema? Que en esa búsqueda de felicidad utilizamos medios equivocados y fines equivocados. Y ahí entonces salimos lastimados y salimos completamente decepcionados. Si usamos el pecado para buscar el amor, pues eso nos destruye. Y finalmente nos damos cuenta que también quedamos vacíos cuando estamos buscando la aceptación y el amor de otros y buscar eso como la satisfacción plena, quedamos completamente decepcionados. ¿Por qué? Porque nadie en este mundo puede satisfacernos completamente en esta tierra. Siempre quedamos con falta de más. Usted siempre podría pensar, bueno, quisiera que esta persona al lado mío me amara más, o me amara como yo necesito ser amado. Si ustedes piensan, cada relación tiene esta misma situación. En el trabajo, si tú eres jefe, quieres ser amado y respetado por los empleados. Y si tú eres un empleado, tú quisieras ser amado, respetado y admirado por tu jefe. Si hay un empleado que hace las cosas muy bien y su jefe le dice, mira, tú eres un empleado clave acá, ese empleado dice, ay, qué lindo, me siento amado por mi jefe. En el fondo tenemos un deseo de ser amados por todos los que nos rodean. Con los amigos, queremos ser amados por nuestros amigos, queremos que nos tengan confianza, queremos que nos sean leales nuestros amigos. Si pensamos en la iglesia, si eres pastor, pues quieres que las personas te amen, y si eres miembro de la iglesia, quieres que el pastor te ame. Buscamos la felicidad, buscamos ser amados. Pensemos en el matrimonio.
Anhelamos que nuestro cónyuge nos ame genuinamente. Que no solamente el matrimonio sea un compromiso. Bueno, ya estamos ahí como que un contrato, ya estamos ahí y ya toca porque toca estar aquí. Sino que quisiéramos sentir que el esposo o la esposa genuinamente quieren estar con nosotros. Aun si pensamos en las relaciones íntimas, existe un deseo profundo de cada uno de ser amado y deseado por el otro. Y fuimos diseñados con ese deseo. Voy a poner un ejemplo aquí que puede ser un poco complicado, pero nos permite entender. Aún personas que practican pecados terribles, como pagar por intimidad física, algunas de esas personas afirman que buscan también una conversación, una aceptación. Y lo que hacen, entre comillas, es pagar por amor por unos minutos. Todos buscamos por naturaleza ser amados. Fuimos creados con esa condición, con un vacío, con una necesidad que debe ser satisfecha. ¿Y saben cuál es el problema? El problema no es ese, tener esa necesidad, tener ese vacío. El problema es que intentamos llenar ese vacío con los medios equivocados y también con los fines equivocados. Agustín de Hipona lo expresó de la siguiente manera: nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra descanso en ti. Dios nos creó para Él. Dios nos creó con ese deseo de ser satisfechos por algo más. Pero nuestro corazón está inquieto, está insatisfecho hasta que encuentra su plena satisfacción en Dios. Porque sí fuimos creados con una necesidad de ser amados, con una necesidad de ser satisfechos, pero esa necesidad solamente puede ser suplida completamente, adecuadamente, a través de ser suplida por Dios mismo. De resto estamos insatisfechos, de resto queremos más y nunca quedamos satisfechos. Buscamos amor y muchas veces lo hacemos por medio del pecado, por medio del orgullo, la manipulación, la lujuria. Sucede que cuando reemplazamos a Dios con algo más, o no seguimos sus medios, sino que pecaminosamente buscamos el placer, la felicidad y el amor, entonces quedamos vacíos e insatisfechos completamente. ¿Saben por qué? Porque fuimos diseñados para que solamente Dios fuera nuestra satisfacción plena, para que el amor de Dios hacia nosotros fuera lo que pudiera llenarnos completamente. De resto siempre vas a quedar insatisfecho. Ahora una pregunta: ¿están mal las posesiones de este mundo? ¿Las relaciones con otras personas? ¿La inteligencia y crecer en ella? ¿La intimidad? ¿Está malo eso? La respuesta es no. El problema es cuando uno de esos elementos se convierte en un sustituto de Dios, como la fuente primaria de mi satisfacción, de mi gozo, de mi deseo de ser amado. Cuando yo reemplazo a Dios por cualquier otra cosa y lo pongo eso como mi deseo principal, inevitablemente voy a quedar insatisfecho y voy a ser lastimado y destruido. Y por el camino voy a ir destruyendo a otros también. Cuando Dios es la fuente de satisfacción principal en mi vida, ¿saben qué pasa? Entonces puedo empezar a disfrutar de esas otras fuentes menores de la manera correcta. Solo cuando Dios me satisface completamente es que puedo empezar a disfrutar de las relaciones en el matrimonio de manera adecuada, de las relaciones en el trabajo, de las relaciones con los amigos, de las relaciones en la iglesia, en su nivel adecuado, porque hay una fuente principal que me está llenando, que me está satisfaciendo. Pero si pongo cualquiera otra cosa en el lugar de Dios, siempre voy a estar insatisfecho, siempre me va a hacer falta algo más, siempre me voy a estar quejando y voy a estar reclamando algo más. Si tú piensas que tu esposo es el que te va a satisfacer completamente, entonces te vas a dar cuenta que vas a quedar decepcionada una y otra vez, porque él no tiene esa capacidad, solamente Dios tiene esa capacidad.
Si tú piensas que tu esposa es la que te puede satisfacer completamente, estás equivocado. Solo Dios tiene esa capacidad. Y solo cuando Él es el centro, entonces esas otras fuentes pueden ser disfrutadas de manera correcta, de manera adecuada. Solo cuando Él es la fuente primaria, ahora puedo disfrutar de otras fuentes menores de satisfacción secundaria y disfrutar también. Ahora ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué tiene que ver todo esto con Efesios 4, del 7 al 10? El punto es que Dios nos ha amado profundamente. Y ustedes me han escuchado decir esto una y otra vez, y antes de levantarme, le estaba diciendo al Señor una vez más, ayúdame a creer esto porque me cuesta mucho. Y es la verdad más difícil para mí de creer. Y es creer que Dios nos ama. Porque nos cuesta realmente creer que Dios nos ama. Si yo estoy realmente y completamente convencido de que Dios me ama, entonces yo estoy tranquilo. Pero muchas veces no estamos tan tranquilos porque desconfiamos que Dios nos ama. ¿Y saben a veces qué nos hace desconfiar? Pues nuestro propio pecado. Vemos nuestra vida y decimos como, ¿cómo me puedes amar sabiendo que yo hago esto o aquello? Y la respuesta siempre tiene que ser la misma. Tú me amas porque yo estoy en Jesucristo y no hay otra explicación. Pero necesito decirle, Señor, por favor, ayúdame a creer que tú me amas. Hay personas que dicen, yo no puedo creer en la doctrina de la predestinación, en la doctrina del infierno. Para mí la doctrina más difícil de creer es que Dios nos ama. Estar completamente convencido de que tengo un Dios omnipotente que me ama, eso es difícil de creer en la práctica. Que hay personas que tienen que ser lanzadas al infierno por la manera en que han vivido, bueno, eso no, para mí no es difícil de creer. Que yo merezco eso para mí no es difícil de creer. Para mí es difícil de creer que Dios me ama. Eso es difícil y necesito fe. Señor, ayúdame a creerlo, porque eso cambia completamente todo. Si yo estoy convencido que Dios me ama, eso cambia mi vida. Dios nos ha amado y una de las formas de saber que Dios nos ha amado es que Él nos ha regalado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para que podamos vivir una vida que le agrada a Él. Esa es una de las formas de saber que Dios nos ha amado. Principalmente que nos dio la gracia de la salvación, pero no solamente que nos salvó, sino que ahora nos capacita de múltiples maneras para que como su iglesia podamos servirle a Él, servir a los que nos rodean, amarnos unos a otros y amarlo a Él. Esa es una de las formas de ver el amor de Dios. Miren, Dios está buscando darnos todo lo que necesitamos. Cuando alguien ama a otro, comúnmente busca regalarle cosas, busca darle regalos. Piense usted en personas que usted ama, usted quiere darles cosas. O piense en personas que lo aman a usted, usted va a poder identificar, comúnmente me quieren regalar cosas. Y eso es de lo que está hablando Efesios 4, del 7 al 10. Que una de las formas en cómo Dios ama es que da regalos a su iglesia, da dones a su iglesia. Es una de las muestras del amor de Dios, que da regalos de gracia, sin merecimiento. La muestra del amor muchas veces es regalar cosas a un ser amado. Les pongo una ilustración. Yo a veces salgo con mi hijo, con Santi, y estamos caminando los dos, sobre todo cuando no está la mamá, y le compro algo. Y cuando llegamos a la casa, mi esposa le pregunta, ¿cómo convenciste al papá de que te comprara eso? Y muchas veces, tengo que confesarlo, Santi le dice, no tuve que convencerlo de nada, él fue el que me dijo. Él fue el que me mostró, él fue el que me llevó a la tienda. Y sí, tengo que ir a hablar con Julio y decirle como, es que yo se lo quería dar, yo lo vi, me pareció tan chévere para él. Cuando uno ama a alguien, quiere darle, y darle, y darle. Y no solamente con los hijos, sino con amigos, hermanos, personas que están alrededor. Y eso es lo que enfatiza los versículos que estamos estudiando el día de hoy,
Dios es un Dios bueno y generoso que ha querido darnos regalos, dones de gracia para que podamos disfrutar de Él. Hermanos, tenemos un Dios que nos ama y ya lo ha demostrado. Ahora tenemos que creer esa verdad y vivir conforme a eso. Miren lo que dice Efesios capítulo 4 del versículo 7 al versículo 10. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva a una hueste de cautivos y dio dones, regalos a los hombres. Esta expresión ascendió, ¿qué significa? Sino que Él también había descendido a las profundidades de la tierra. El que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Oremos para pedir al Señor que nos ayude a entender estos versículos. Padre, por favor, ayúdanos a comprender tu palabra y a crecer, Señor, hacia la imagen de Jesucristo. Te pido esto en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Efesios 4, del 7 al 10. Vamos a ir analizando y entendiendo un poco este amor que descendió de los cielos. Miren el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Y qué es lo primero que encontramos en el versículo 7? La palabra pero, un contraste. Hay algo que se está contrastando. Hay algo que viene aquí de manera diferencial con lo que había dicho atrás. Ahora hay algo un poco diferente. Hay algo que se contrasta con lo que sigue. ¿Cuál es el contraste que Pablo está haciendo en este momento? Bueno, tenemos que mirar desde el versículo 4 y ver de lo que viene hablando. Miren el versículo 4. Hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también vosotros fuisteis llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Y viene el versículo 7. Pero, ¿cuál es el contraste? El contraste es que Pablo viene hablando de que el cuerpo de Cristo, la iglesia, somos una gran unidad, que estamos unificados, que estamos unidos en un mismo cuerpo, en un mismo Padre, en un mismo bautismo. Pero, versículo 7, pero cada uno es diferente en este cuerpo. Aunque estamos unidos, cada uno recibe dones, habilitaciones particulares y diferentes. Es lo que va a continuar leyendo más adelante. Si ustedes ven el contexto, también en el versículo 11, miren. Y Él dio a algunos a ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que, ¿cuál es el contraste? Que somos un mismo cuerpo, que estamos unidos, pero eso no significa que todos seremos iguales. Y eso es muy importante entenderlo. Estamos unidos, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero no todos somos iguales. ¿Qué significa esto? Que Dios quiere unidad, pero no uniformidad. Hay una variedad en el cuerpo de Cristo. No todos somos iguales. Hay personas de todo tipo. Hay personas con diferentes personalidades. Cada uno tiene una historia diferente, nació en un lugar diferente, tiene costumbres diferentes. Algunos tienen un recorrido espiritual diferente al de otros. Algunos de ustedes han pasado por muchas iglesias. Para algunos de ustedes vinieron por primera vez a esta iglesia a conocer a Jesucristo y nunca habían ido a otras iglesias. Por eso es que a veces es difícil cuando desde el púlpito se quiere generalizar. No, cada uno tiene historias completamente diferentes. Lo que está diciendo el Señor es que estamos unidos, pero somos diferentes. Y Dios ha querido que sea así. Dios nos ha repartido según su gracia una salvación que es igual para todos, pero también en su gracia nos ha capacitado con diferentes dones espirituales para poder servir y amarnos unos a otros con el amor sobrenatural de Dios. Cuando Dios está dando dones a la iglesia y está capacitando a la iglesia de diferentes maneras, es una muestra de su amor. Creo que uno de los regalos más hermosos que una persona puede recibir es
por ejemplo, el regalo de maestros que le enseñen, que le instruyan en la palabra. Una persona que tal vez ha estado cerca a ti y te ha estado discipulando, enseñando, instruyendo. Bueno, eso es un regalo de parte de Dios. Es un regalo de su gracia. Tal vez ustedes nunca lo hayan visto así, pero los dones espirituales que Dios da a la iglesia, los da para que nos amemos mejor unos a otros. Y saben que estamos hablando mucho de los dones en estos días. Dios lo ha decidido así. Michael está hablando en la mañana y venimos a una sección que va a hablar también de esto. Cuando Dios da dones a la iglesia es para que nos amemos mejor. Así de sencillo. Los dones son para que podamos amarnos mejor en la iglesia, con lo que Dios nos ha dado. Él nos ama dándonos de su gracia y ahora nosotros nos amamos unos a otros expresando lo que Él nos ha dado. Si yo pudiera resumir la enseñanza de los dones en la Biblia, la resumiría de la siguiente manera: los dones son una muestra de amor de Dios para que nosotros también podamos amar a otros. Así de sencillo. Los dones son una muestra del amor de Dios para que nosotros también podamos amar a otros. Pero esos dones son diferentes. No todos hacemos lo mismo en el cuerpo y Dios quiere unidad, pero no uniformidad. En cuanto a los dones, cada uno recibe una gracia diferente. Es junio 23 de 1990. Un arquero de la selección Colombia, con el resto del equipo, está enfrentando al equipo de Camerún en octavos de final de la Copa del Mundo en Italia 90. Salió jugando con los pies, como comúnmente solía hacerlo. Resulta que llegando casi a la mitad de la cancha, perdió el balón. El jugador de Camerún toma y finalmente el equipo contrario de Camerún termina haciendo gol. Y por supuesto, ¿qué pasa? Como lo que pasa comúnmente con la selección Colombia. Fuimos eliminados del Mundial. Mi esposa me sigue diciendo que no me ilusione cada que Colombia empieza un torneo nuevo. Nunca pasará, me seguiré ilusionando. ¿Cómo se llama este arquero? René Higuita. Fue un gran arquero, muy dotado, pero algunas veces tomó un lugar en el equipo que no le correspondía. Y eso causó daño a todo el equipo. Imagínense que el equipo hubiera ganado el Mundial. El mismo Higuita hubiera podido llegar a ser más grande. Pero eso es lo que sucede cuando hay alguien que tal vez no hace lo que le corresponde en el equipo. Y aquí quiero hacer dos aclaraciones. Primero, no somos técnicos de fútbol, así que alguno puede llegar y no, lo que pasa es que eso era lo adecuado. Y bueno. Y segundo, aprecio a Higuita, que creo que era un buen jugador y además es de Atlético Nacional, así que eso me hace quererlo. Pero espero que estén entendiendo el punto. Dios está buscando unidad en el equipo de la iglesia, pero eso no significa que todos tenemos que hacer lo mismo. Eso no significa que todos tenemos que hacer lo mismo. Cada uno es dotado con dones, con habilidades, con oportunidades diferentes. Y tenemos que hacer lo que Dios nos da de la mejor manera para su gloria. Donde Él nos ponga, hacerlo de la mejor manera para que Él sea exaltado. No todos hacemos lo mismo, pero lo hacemos en unidad, cada uno con sus diferencias, y eso es parte de la bendición de Dios. Eso es lo que significa la palabra pero en el versículo 7. Somos uno en Cristo, pero miren versículo 7, pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto? La gracia que se nos ha concedido. Esto significa que hemos recibido habilidades especiales de Dios que no son ganadas por mérito propio, sino que son inmerecidas. Esto es importante, no solo la salvación es por gracia, sino que los dones y habilidades que Dios da para el ministerio también son por gracia, son inmerecidos. Comenzamos por gracia, somos sostenidos por gracia y seremos sostenidos por gracia por la eternidad. Todo es por gracia. Yo no creo que en el contexto aquí, en este pasaje, en el versículo 7, cuando habla de gracia, esté hablando principalmente de la gracia salvífica, sino que está hablando de la repartición de dones.
habilidades especiales para amar y servir en el pueblo de Dios. Así que podemos entender que a cada uno se nos ha dado un regalo de gracia para habilitarnos para el servicio en la iglesia. Los pastores son un regalo de gracia para la iglesia, pero los pastores no son los únicos llamados a servir en la iglesia. Esa es una idea tal vez católico-romana, donde se piensa que aquellos que están adelante son los únicos que sirven en las cosas sagradas. No, la idea del Nuevo Testamento es que las iglesias sean iglesias de servidores que adoran a Dios no solamente los domingos, sino todos los días de su vida. Que haya una iglesia que sirve a Dios, que adora a Dios de lunes a sábado, en los trabajos, en las familias, en los edificios donde viven, en los barrios donde están. Es el cuerpo visible de Cristo para este mundo, siendo una expresión de los dones que Dios da. Cuando Jesucristo dota a su pueblo con dones, lo que está haciendo es dotarle de lo que Él es. Y cuando la gente puede ver los dones de Jesucristo ejecutados por nosotros, lo que puede hacer es que puede ver algo de Cristo visible en este mundo. Cuando la iglesia está sirviendo de manera activa, mostrando los dones, no solo dentro de la iglesia, sino en cualquier contexto, entonces la gente puede ver a Jesucristo de una manera visible. Por decirlo de alguna manera, somos los pies, somos las manos de Cristo en este mundo, para que Él sea visible. Somos el cuerpo de Cristo. Miren el versículo 7. Pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿Qué significa esto de conforme a la medida del don de Cristo? Bueno, varias cosas. Primero, que Cristo es quien determina por medio de su Espíritu qué dones dar. Él es el que lo determina. Segundo, que Cristo es un Señor generoso que se complace en dar dones a su pueblo. ¿Qué más? Que Cristo determina los propósitos para esos dones. Recibiste un don, Dios también te dice el propósito para ese don. ¿Para qué fue dado? No es que puedes utilizar el don de la manera que se te ocurra o para lo que quieras. No, tienes que utilizar el don también para los propósitos que Cristo los puso. Que Cristo es el dador de los dones, así que toda la gloria finalmente tiene que llevársela Jesucristo, porque Él es el que da los dones. ¿De cómo te puedes jactar de algo como si no lo hubieras recibido? No, todo lo hemos recibido de Él. Puedes hacer algo para la gloria de Dios, lo recibiste de parte de Dios. Así que no hay jactancia. Toda la gloria tiene que ser apuntada una y otra vez para Él. Él es el que debe llevarse la gloria. Pero miren la expresión, la medida del don de Cristo. Esta expresión, la medida del don de Cristo, significa que Cristo determina la cantidad y la potencia de los dones en cada creyente. Puede haber personas que tengan el mismo don, pero de acuerdo a la medida de la gracia que Dios tiene con cada persona, da la cantidad de dones y la potencia en cómo esos dones se van a manifestar en aquella persona. Es de acuerdo a la medida del don de Cristo, de acuerdo a la medida de la generosidad que Cristo quiere mostrar. Somos un cuerpo local de cristianos que pertenecemos a la Iglesia Universal de Cristo, y Él nos capacita con sus regalos para que nosotros seamos una representación visible de Él en esta tierra. Cuando la iglesia usa sus dones de manera correcta, refleja el amor de Cristo de manera visible para todos. Y pensemos en algunos dones espirituales, unos ejemplos y cómo se vería esto. Por ejemplo, pensemos en el don de servicio. Alguien tiene un don particular de servicio. Es decir, que cuando ejecuta su don, lo hace de una manera excelente para la gloria de Dios, pero no solamente eso, sino que cuando ejecuta su don, otras personas son animadas, otras personas son retadas a decir como, wow, qué amor tan grande, qué muestra de servicio tan sacrificial, yo quisiera servir de esa manera algún día. Eso es un don espiritual, es una muestra de Cristo visible. Bueno, ¿cómo se ve el don de servicio? Cuando somos servidos por alguien que es capacitado por Jesús sobrenaturalmente, entonces podemos experimentar el amor de Dios en ese cuidado que hemos recibido.
Espero que usted haya experimentado eso, que alguien le sirve de alguna manera y usted puede decir, wow, esto es una expresión del amor de Dios hacia mi vida. Y noten esto, alguien que tiene don de servicio podría llegar a servir a personas que no pertenecen a la iglesia. Y esas personas incrédulas pueden ver algo tan particular en la manera en que alguien tiene don de servicio que inevitablemente se van a acercar y van a preguntar, mira, ¿por qué tú sirves de esa manera? ¿Por qué tuviste cuidado de mí? Tal vez una persona que les lastimó a ustedes y usted tiene don de servicio, usted sirve a esa persona que le lastimó y esa persona queda como sin palabras. Y cuando viene esa oportunidad, es la oportunidad para que la gloria vaya al que debe venir. ¿Sabes por qué hago todo esto? Porque es que Cristo lo capacita en mí, no soy yo, sino que es Cristo en mí. Don de enseñanza. Cuando eres instruido por alguien que tiene un don sobrenatural que da Dios para enseñar, en un sentido es como si Dios mismo te estuviera hablando para confrontar tu pecado, pero también para animarte con su palabra. Si el don de servicio es servir a los demás y el don de enseñanza es enseñar, podríamos decir que el don de servicio es como ser las manos de Jesús en este mundo y el don de enseñanza como ser la boca de Cristo proclamando su evangelio en este mundo. Pensemos en el don de generosidad o de liberalidad. Cuando recibes un regalo generoso de parte de alguien que pertenece al cuerpo de Cristo, entonces puedes ver algo de la generosidad de Dios y puedes elevar acciones de gracias a Jesucristo, porque Cristo es el que ha capacitado la capacidad de que alguien pueda dar de una manera tan generosa. ¿Qué es lo que está haciendo alguien que tiene un don de generosidad? Simplemente está siendo un buen administrador de las riquezas de Jesucristo. Está siendo un canal para bendecir a otros. Y pensemos en un último don, el don del liderazgo o el don de presidir. Si alguien tiene un don de liderazgo, puedes ver a Cristo tomando decisiones sabias que bendicen a la iglesia, la familia o una sociedad. Si por ejemplo en este país tuviéramos gobernantes cristianos, veríamos algo de eso. No lo tenemos, pero algún día el Señor en su gracia podría hacerlo. Aquí podríamos detenernos con cada don espiritual y ver cómo esa ejecución de ese don es una muestra de Cristo visible para nosotros. Miren el versículo 7, que continúa diciendo: pero a cada uno de nosotros se nos ha concedido la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cuando la iglesia ama, Cristo ama. Cuando la iglesia enseña, Cristo enseña. Cuando la iglesia sirve, Cristo sirve. Cuando la iglesia bendice, Cristo bendice. Y miren lo que dice el versículo 8. Por tanto dice, cuando ascendió a lo alto, llevó cautiva una hueste de cautivos y dio dones a los hombres. Y aquí esta parte puede ser algo complicada y hay discusiones acerca de esta cita, porque Pablo está citando el Salmo 68, versículo 18. ¿Qué dice el Salmo 68, 18? Les leo: tú has ascendido a lo alto, has llevado en cautividad a tus cautivos, has recibido dones entre los hombres y aún entre los rebeldes, para que el Señor Dios habite entre ellos. ¿Cuál es la dificultad aquí? Que Pablo está haciendo una cita, pero no está haciendo una cita exacta, sino que hace algunos cambios en el Salmo. ¿Qué es lo que creo que está pasando? Bueno, yo creo que Pablo está enfatizando el mismo punto, no está cambiando el contexto del Salmo 68 y 18, pero lo que está haciendo es como lo que hace un predicador que utiliza un versículo que tiene en la mente y lo ajusta para que encaje con el argumento que está dando, no forzando el versículo, pero utilizándolo en el contexto de lo que está hablando, ¿sí? Pablo está enfatizando el mismo punto del Salmo 68 y 18. ¿Y cuál es el punto? Está presentando a Dios el Salmo como un campeón que gana una batalla con unos enemigos y al final esos enemigos son reunidos, recogidos esos enemigos y son despojados, como cuando un batallón o un rey llega con su ejército y ganan una batalla y despojan de los tesoros al otro pueblo. Bueno, eso es de lo que está hablando. Y luego habla de que ascendió, como cuando un rey vuelve a su palacio, a su reino, con los súbditos que capturaron, pero también con los tesoros. Y esos tesoros pues
son repartidos entre aquellos sirvientes. Ese es el contexto. El contexto del Salmo está presentando a Dios como el campeón que daba salvación a Israel, que derrotaba a sus enemigos, y aunque las posesiones de los enemigos de Dios terminaban siendo beneficios y regalos para el pueblo de Israel. Ese es el contexto del Salmo. ¿Y qué es lo que está haciendo Pablo en Efesios 4, versículo 8? Está diciendo que Jesucristo es un campeón que ha ganado la batalla contra Satanás y los demonios con su encarnación, muerte, resurrección y ascensión. Luego, lo que hace el Señor es que asciende, y cuando asciende reparte dones a los hombres. Y eso no fue justamente lo que pasó. Jesucristo ganó la batalla, murió en la cruz, resucitó mostrando que había sido el campeón, ascendió a los cielos y luego a través de su Espíritu Santo reparte dones a su pueblo. Bueno, esa es la manera en cómo Pablo está utilizando esa cita del Salmo 68. Él asciende y reparte dones a su pueblo. Pero miren que Pablo no se enfoca en toda la cita del Salmo, sino que se enfoca en una palabra en especial. Miren el versículo 9. Aquí estamos viendo a Pablo hacer predicación expositiva. Coge una palabra y la va a analizar. Versículo 9. Y esta expresión que ascendió, ¿qué significa? Sino que él también había descendido a las profundidades de la tierra. ¿Qué significa esto del versículo 9? Que él había ascendido, pero antes de ascender había sucedido algo, y es que él había descendido a las profundidades de la tierra. Este versículo está enfatizando dos doctrinas fundamentales. La primera, la encarnación de Cristo, y la segunda, la ascensión de Cristo. La encarnación es cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre, se encarnó, vino a través del vientre de María, virgen. Y la ascensión habla después de que la resurrección, el Señor se presenta vivo ante sus discípulos y unos testigos, y el Señor asciende. Hay una ascensión que es sumamente importante. Pero aquí surge la pregunta, ¿qué significa esto de que descendió a las profundidades de la tierra? Bueno, si quieren tener una respuesta concreta y sencilla, que voy a expandir, pero la respuesta concreta es que esta idea de que descendió a las profundidades de la tierra es una referencia a la encarnación. De estar lo más elevado en los cielos, él descendió a lo más profundo de la tierra, hablando de que vino a estar acá, como lo más bajo, como uno de nosotros. Algunos tienen la idea de que esta es una referencia a que Jesucristo estuvo en el infierno por 3 días entre su muerte y su resurrección. ¿Han escuchado eso? Algunos dicen, sí, tenía eso en mi cabeza, no sé dónde lo había escuchado. Bueno, posiblemente lo escucharon en el credo de los apóstoles, que no es el credo de los apóstoles porque se escribió 300 años después de Cristo, así que los apóstoles no lo escribieron. Pero ¿recuerdan el credo de los apóstoles? Algunos van a decir, uy, esto va a sonar católico. Bueno, creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado. Y aquí viene la frase: descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre todos los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Bueno, esta es una idea común de que Jesucristo estuvo en el infierno por 3 días sufriendo, pagando por el castigo. Pero eso es una idea equivocada, errónea. Jesucristo pagó absolutamente todos nuestros pecados en la cruz y finalmente dijo, consumado es decir, la deuda está cancelada completamente. Así que esta idea de que Jesucristo bajó y estuvo en el infierno por un tiempo es una idea no bíblica, no correcta. Puede tener algo de historia de la iglesia, pero no es correcta porque la Biblia no lo enseña. Sí creo que sucedió algo en ese momento en que Jesucristo murió, y es que la Biblia habla de que Jesucristo proclamó su victoria ante unos espíritus encarcelados. Bueno, yo creo que eso pasó, como una declaración de Cristo diciendo, vencí, gané, como ese victorioso que vuelve de la batalla mostrando que había ganado. Pero la idea de que Jesucristo estuvo en el infierno siendo castigado no es correcta, no es bíblica. El infierno Cristo lo vivió en la cruz.
por nosotros. Así que, ¿qué significa que descendió a las profundidades de la tierra? Está hablando de la encarnación de Cristo, que Él, siendo Dios, descendió a la tierra como uno de nosotros. Algunos dicen que esa idea de que descendió a la tierra, a lo más profundo, puede ser una referencia a que también fue enterrado, ¿no? Bueno, hay una posibilidad ahí, pero yo creo que el punto principal es la encarnación. La encarnación. Es lo mismo que enseña Filipenses 2:5, que Él se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Eso significa descender hasta las profundidades de la tierra. De lo más alto, de lo más elevado, viene a lo más bajo de la tierra para vivir como uno de nosotros. Significa que Jesucristo se encarnó. Hemos estado hablando del gran amor de Dios hacia nosotros, y Dios comúnmente presenta en las Escrituras la encarnación de Cristo como la más grande muestra de amor. El hecho de que el Padre ha entregado a su Hijo y lo envía como la gran muestra de amor. Todos conocen Juan 3:16, la mayoría de ustedes lo ha memorizado. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. El Padre lo pone en estos términos: de tal manera, tan grande es su amor, que envió a su Hijo. Esa es la muestra más grande de amor, la encarnación de Cristo, enviarlo a vivir por nosotros, a morir por nosotros. Pero ¿qué pasó luego de la encarnación, del ministerio de obediencia, de la muerte en la cruz? ¿Qué pasó después de la resurrección? Algunos están como, ¿qué pasó? Voy a hacer como Alex Montoya, él dice en inglés, talk to me, talk to me. A ver, ¿qué pasó después de la resurrección? ¿Qué pasó con Cristo? ¿Qué doctrina importante viene? La ascensión. La ascensión. Miren lo que dice el versículo 10. El que descendió es también el mismo que ¿qué? Ascendió mucho más arriba de todos los cielos. Y miren que aquí hay como unas figuras poéticas. Él descendió a lo más bajo, pero subió luego a lo más alto de los cielos, para poder llenarlo todo. Y aquí vemos la importancia de la doctrina de la ascensión. Y solo hacerles un recorrido rápido. No tienen que ir con sus Biblias, pero pueden tomar nota. El primer milagro después de la creación fue un milagro de una ascensión. En Génesis 5:24 dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque Dios le llevó, lo ascendió. En Hebreos 11:5 se habla también de que por la fe Enoc fue trasladado al cielo, fue ascendido al cielo para que no viera la muerte. Así que después de la creación el primer milagro que hay es una ascensión, pues registrada en la Biblia. Lo primero que haremos con cuerpos glorificados será ascender al cielo. ¿Qué pasa cuando el Señor regrese por nosotros? Seremos tomados y ascenderemos al cielo, así como Jesucristo ascendió. Primera de Tesalonicenses 4:17. Entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor por siempre. Hay personas que dicen, no, yo no creo que seremos arrebatados juntamente en las nubes al encuentro del Señor. Y yo digo, pues entonces, ¿cómo así? Si el versículo dice eso. Solamente leí lo que decía el versículo. Por primera vez en la historia de la humanidad, un ser humano ascendió hasta el trono de Dios. ¿Cuándo sucedió esto? Con la ascensión de Cristo. Dios, hecho hombre, ahora asciende como hombre al trono de Dios. Y esto tiene implicaciones sumamente potentes porque Él es nuestro mediador por la eternidad. Efesios 1:20, Efesios 4:10, que lo estamos estudiando, Hebreos 4:14, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. O Hebreos 7:26, porque convenía que tuviéramos tal sumo sacerdote, santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores, exaltado más allá de los cielos.
la ascensión de Cristo. Miren, la ascensión es fundamental porque es la vía de acceso que tenemos nosotros ahora para tener comunión eterna con Dios. En Hebreos se enfatiza eso. ¿Recuerdan cuando estudiamos hace un tiempo, cuando el velo se rasgó? Que se abrió el camino y el Señor Jesucristo entró hasta el lugar santísimo y nos ancla a Él. Y como nosotros estamos con Él, donde Él está, nosotros estaremos. Pero ¿saben qué pasó también con la ascensión? Fue el inicio de un cambio en el ministerio del Espíritu Santo. O mejor, pongámoslo en otros términos, no un cambio, pero una renovación. En términos simples, un relevo, que puede ser algo simple y algo limitado, pero el Señor Jesucristo dice: me voy, pero les enviaré a alguien, les enviaré al Espíritu. Y una de las formas en que envía al Espíritu es que lo manda como el sello que cada uno de los creyentes tenemos, pero no solamente eso, sino que su Espíritu desciende y reparte dones a la iglesia. Así que la ascensión era necesaria para que ahora Jesucristo enviara dones a su iglesia, que es lo que pasa en el comienzo de Hechos. Y eso es de lo que está enfatizando aquí Pablo. Ya no necesitamos un templo para adorar, nosotros mismos somos el templo del Espíritu. El Espíritu Santo comienza una obra de santificación en nosotros. El Espíritu Santo sería nuestra compañía y la presencia misma de Dios. Y el Espíritu Santo descendería desde Pentecostés para dar poder a la iglesia y regalar dones de gracia de Cristo. Miren el versículo 10. Y el que descendió es también el mismo que ascendió mucho más arriba de todos los cielos para poder llenarlo todo. Esto que dice que ascendió mucho más arriba de todos los cielos, bueno, está hablando del lugar más exaltado posible, arriba de los cielos. Pablo habla a veces de varios cielos, del tercer cielo. Bueno, es una posibilidad de eso, que un lugar especial que tiene Dios más arriba de todo. Está hablando de eso, de su exaltación. ¿Qué significa esto? Este versículo 10, Jesucristo ascendió a los cielos y ahora llena con la plenitud de su Espíritu a su iglesia. Todo lo que necesitamos. ¿Sabe qué? Si usted está en Cristo, usted no necesita más amor para amar a los demás. Usted necesita fe para empezar a ejecutar los dones que ya recibió, porque Él dice que ya derramó todo su amor en nosotros. Él dice que si usted está en Cristo, usted ya tiene dominio propio. Ahora usted tiene que empezar a utilizarlo, a ejecutarlo. Usted ya tiene todo lo que necesita para vivir una vida agradable a Dios. Ahora necesita empezar a obedecerlo, a usarlo. Es como si usted tiene un instrumento en su casa, pero está olvidando que lo tiene, en algún momento lo necesita. A veces llega hasta a pedírselo a alguien más. ¿Me puedes prestar esto? Y resulta que usted lo tenía ahí. Nosotros tenemos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida agradable a Dios. Necesitamos empezar a obedecer. Necesitamos por la fe empezar a vivir con los dones que Dios nos ha dado para manifestar a Jesucristo en nuestra vida. El Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ahora tenemos que empezar a vivir de esa manera. Ese es el gran amor de Cristo. ¿Saben qué? Ustedes y yo llevamos buscando toda la vida que alguien nos ame. Su corazón ha estado inquieto buscando ser llenado y satisfecho. Pero hay solo uno que puede llenarte y satisfacerte completamente, y se llama Jesucristo. Solo Él puede amarte de verdad y puede amarte perfectamente. El resto de personas siempre va a quedar como que piense en cualquier relación y usted va a pensar como, pues mis hijos no me podrían amar más, me podrían respetar mejor, me podrían admirar mejor. Mi esposa, las personas que me rodean en la iglesia, mis amigos, siempre. ¿Por qué? Porque son otros pecadores imperfectos como yo. Pero Dios va a poder satisfacernos completamente. Pero ¿saben cuál es la necesidad? Que nosotros buscamos la satisfacción en esos otros. Pero la idea es que nuestros corazones sean llenos y estemos confiados en que Dios nos ama y nos ha dado todo. Nos ha mostrado su amor con la salvación, pero también dándonos dones y regalos
y poder estar convencidos que Dios nos ama, entonces ahí sí poder disfrutar de esas otras fuentes de amor, secundarias, menores, inferiores. No busques más en cisternas rotas que no pueden retener el agua. No busques más en ídolos que te van a defraudar, que te están defraudando y te van a seguir defraudando. Solo cuando estemos satisfechos en Dios, entonces vamos a poder disfrutar correctamente de otras fuentes de amor. Ahora vas a poder disfrutar de tus pertenencias. ¿Por qué? Porque sabes que son un regalo de parte de Dios y te las ha dado para que tú puedas también bendecir a otros y mostrar el amor de Dios. Ahora puedes crecer en tu inteligencia y en sabiduría, pero ¿para qué? Para poder bendecir a otros con eso que conoces. Ahora puedes estar en el trabajo y trabajar para la gloria de Dios. Puedes tener amigos para hacer una muestra del amor de Cristo para ellos. Puedes ser un pastor para amar y para ser amado, porque tu fuente principal es lo que da Dios. Puedes tener un matrimonio para amar y ser amado, pero sabiendo que tu esposo y tu esposa no te van a traer satisfacción absoluta, solo Jesucristo. ¿Saben qué? Jesús es el amor que descendió del cielo y Él es el único que puede suplir ese vacío con el que estamos diseñados y creados. Nos has hecho para ti, oh Señor, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Oremos. Padre, gracias por la obra de Cristo. Gracias porque descendió y vivió la vida perfecta, murió en la cruz, resucitó y luego ascendió a los cielos. Pero no solo eso, sino que luego envió a tu Espíritu, que es el Espíritu tuyo, del Padre y del Hijo, para habitar en cada uno de nosotros y llenarnos de dones, para poder entonces mostrar ese amor con el que tú nos has amado. Señor, estamos en una búsqueda del amor, pero tú eres el único que puede amarnos perfectamente. Y solo cuando conocemos tu amor es que ahora podemos entonces nosotros también amar a otros. Si hemos tenido dificultad amando a otros, es porque todavía no hemos conocido muy bien de tu amor. Ayúdanos, Padre Santo, para poder ser un reflejo del amor que hemos recibido y que las personas que estén a nuestro alrededor puedan ver el amor de Cristo en nosotros. Ayúdanos, Señor, porque nos falta demasiado. No amamos a otros como deberíamos, y por eso es que tú insistes tanto en la palabra, que te amemos a ti, que amemos a los que están al lado, porque esa va a ser la muestra verdadera de que estamos entendiendo tu amor. Todavía no lo entendemos completamente. Ayúdanos, Señor, transfórmanos, cámbianos, fortalécenos, y que al final más personas puedan conocer a Cristo al poder ver nuestras vidas transformadas y que podemos proclamar el evangelio de salvación, Señor. Te pedimos que nos bendigas y pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.